Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta conferencia de prensa, a toda la gente que nos ven a través de los diferentes medios, a través de las redes sociales, o los que nos están viendo en vivo. Este día, noviembre 1, podemos confirmar que hemos cerrado el mes más seguro desde los acuerdos de paz, octubre de 2019. Y cabe recalcar que cuando decimos desde los acuerdos de paz es porque antes de los acuerdos de paz no se llevaban estadísticas. Evidentemente en la guerra nadie puede decir que se sentía más seguro que después de la guerra. Sin embargo, ya que tenemos estadísticas después de los acuerdos de paz, octubre de 2019 se convierte en el mes más seguro desde entonces. Cabe recalcar de que el mes más seguro había sido hasta hace poco, agosto de 2019, que fue el mejor mes que habíamos tenido en nuestra administración. Antes, el mes más seguro había sido abril 2013, que había sido justo en medio de la tregua ilegal y corrupta que habían tenido con las pandillas. Nosotros trabajamos para superar ese número sin tregua, sin negociaciones bajo la mesa, y logramos en julio, que fue el primer mes completo del Plan Control Territorial, logramos un mes histórico donde tuvimos un promedio de 5 homicidios diarios. Sin embargo, todavía estábamos un poco abajo de ese abril 2013 en medio de la tregua con todas esas negociaciones oscuras que ustedes ya conocen. En agosto tuvimos el mejor mes en la historia que tenemos estadísticas, es decir, desde los acuerdos de paz, que fue, bajamos de 143 homicidios, que había sido el récord más grande. Recordemos que tuvimos en el gobierno anterior meses hasta de más de 900 homicidios, meses de 500 homicidios, meses de 600 homicidios, años donde el promedio rondaban los 20 homicidios diarios, y eso fue apenas en el gobierno anterior. Pero trabajamos arduamente, junto con todas las instituciones que trabajan arduamente para lograrlo, y logramos reducir de 143, que había sido el récord salve haciendo trampa, digamos, en el 2013, logramos superarlo con 130 homicidios en agosto de 2019, que se convirtió en el mes más seguro desde los acuerdos de paz. Luego septiembre, empatamos con ese mes con trampa de 2013 y obtuvimos 143 homicidios. Pero hoy en octubre, superamos con creces a septiembre, superamos con creces a ese mes con trampa en abril 2013, superamos con creces incluso agosto 2019, y podemos reportar que tuvimos, y esta es una palabra que cuesta decirla porque sabemos que por el otro lado hay gente que sufre, y un muerto es mucho porque es una familia que está sufriendo, pero logramos una cifra récord de 112 homicidios en el mes. Nunca El Salvador siquiera se había acercado a tener un mes con una cifra de homicidios tan baja. En otros países es una cifra alta, pero estamos hablando de 112 homicidios en un mes, mucho más abajo que ya el mes récord que teníamos, que era de 130. Es decir, tuvimos 18 homicidios abajo del mes récord que teníamos, que fue agosto. Y el promedio que tuvimos en agosto, que fue de 4.3 homicidios diarios, bajó a 3.6 homicidios diarios en octubre. Nunca antes habíamos tenido un promedio de 3.6 homicidios diarios. Por supuesto, cuando estas cifras se pueden ver en otros países que tienen total seguridad y tienen una condición sin epidemia de violencia como la que tenemos en El Salvador, pues evidentemente un número de 3.6 homicidios diarios es un número alto. Y para nosotros debemos de decirlo, es un número alto. Y debemos de trabajar para bajar ese número realmente a niveles en donde El Salvador no sea considerado un país con epidemia de violencia. Pero pasar de meses con 900 homicidios a un mes histórico de 130 en agosto y ahora a un mes mejor todavía de 112 homicidios, pues nos dice que vamos en el camino correcto. Y si bien falta muchísimo para llegar a lo que queremos, que idealmente fuera 0 homicidios en el mes, o al menos estar catalogados como un país sin epidemia de violencia en estándares internacionales, pero sí podemos ver que en apenas 4 meses, 11 días de implementado el Plan Control Territorial, los resultados han sido abrumadores
e incluso han superado las expectativas que nosotros mismos nos planteamos en ellos. Esto nos da tres cosas. Número uno, yo creo que no se puede celebrar tener 112 homicidios. Se puede celebrar la reducción, pero los 112 homicidios es un tema preocupante y tenemos que seguir luchando por resolverlo. Y la segunda es que tenemos que, si el plan control territorial está funcionando, tenemos que echarlo a andar con mayor capacidad, con mayor fuerza, con mayor financiamiento, con mayor despliegue. Incluso yo veía comentarios en las redes sociales y mucha gente lo decía: por favor, presidente, mande el plan control territorial a mi municipio, porque mi municipio no está desplegado. Entonces tenemos que incrementar el despliegue del plan control territorial. Ahorita aún estamos cortos en elementos, pero ya pronto graduaremos 500 nuevos soldados, luego en enero graduamos otros 500 y en marzo graduamos 1000. Con esos nuevos 2000 vamos a poder desplegar en varios municipios en los que no estamos desplegados ahorita y esperamos reducir aún más de 112 homicidios mensuales o de 3.6 homicidios diarios. Lo otro, la tercera, es hacer de nuevo, otra vez, el llamado de los diputados de la Asamblea Legislativa a que voten por el financiamiento de la fase 2 y ahora también de la fase 3, ya que nunca aprobaron la fase 2, pues ya vino aprobado por el BESI, por el Banco Centroamericano de Integración Económica, la fase 3, aprobado por unanimidad sin observaciones por el BESI, ya que incluso le están considerando un ejemplo para los demás países y lo quieren replicar en los otros países, sobre todo en Guatemala y en Honduras. De hecho, vino una delegación del gobierno electo, es decir, el gobierno nuevo, el que va a asumir en enero de Guatemala, y vino precisamente a ver cómo funcionaba el plan control territorial, porque ellos quieren aplicarlo también en Guatemala. Y por supuesto les vamos a apoyar a que lo apliquen y les deseamos suerte en que tengan los mismos resultados que aquí en El Salvador. Pero entonces el BESI aprobó el financiamiento de la fase 2 hace mucho tiempo y ahora ya aprobó el financiamiento de la fase 3. Como la Asamblea Legislativa no ha hecho su trabajo en aprobar el financiamiento para la fase 2, ahora ya se les montó el financiamiento para la fase 3. Evidentemente han estado muy ocupados en subcomisiones para investigar si lo que se dice de que ellos han financiado pandillas es verdad o no, cuando todos sabemos que es verdad. Y han estado ocupados en discusiones para tratar de cambiar el protocolo de entendimiento y querer poner a Rodolfo Parker de presidente de la Asamblea. Gracias a Dios no lo lograron, pero han estado ocupados. Pero bueno, ahora ya que ya no están ocupados, ahora que ya escogieron su procurador ilegal, ahora pues ya tienen tiempo para votar por el financiamiento de la fase 2, que es la prevención, que es una parte importante en el plan control territorial, que no se puede desplegar al 100% por la falta de esos recursos que están trabados en la Asamblea Legislativa, y aprobar la fase 3, que es la fase para la modernización de nuestra policía, de nuestra Fuerza Armada, para la compra de visores nocturnos, para la compra de equipo, para el mejoramiento de los puestos policiales, la compra de helicópteros, etcétera, la compra del equipo necesario para poder luchar contra el crimen de una manera utilizando la tecnología y utilizando las herramientas que ya están disponibles para nosotros en el siglo XXI y que no están disponibles para las pandillas. Por lo tanto, la superioridad ya no solo va a ser numérica o armamentista, sino que además va a ser de tecnología y de recursos. Así que hacemos el llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben los fondos que ya están aprobados por el BESI de la fase 2 y también de la fase 3 del Plan Control Territorial. Esperamos que pase eso rápido y que no se les vaya a montar la fase 4 que ni siquiera hemos lanzado. Pero aparentemente los diputados tardan 6 meses en hacer lo que nosotros aprobamos en un día. Pero bueno, así es la Asamblea Legislativa, lo que hacemos es el llamado que se pongan no del lado del Ejecutivo, ni siquiera del lado de la policía, ni siquiera del lado del ejército, ni siquiera del lado de los custodios de los centros penales, que se pongan del lado del pueblo salvadoreño que demanda seguridad. Creo que y ustedes lo saben, lo hemos visto en todas las encuestas de opinión pública, además uno lo ve en la calle, es la demanda número 1 que tienen los salvadoreños, es que haya seguridad. Y estamos lejos de ser un país seguro, hay que decirlo. Cuando nosotros venimos y damos resultados y decimos hemos logrado un mes histórico, en ningún momento estamos diciendo que tenemos un país seguro. Lo que estamos diciendo es, vamos en el camino correcto, hemos reducido el gobierno anterior, que tenía meses de 900 homicidios, a un mes que no se había visto nunca en la historia de El Salvador, por lo menos la historia registrada de El Salvador, de 112 homicidios, como fue este mes de octubre. Vamos a trabajar para seguir bajando los índices, no solo de homicidios, ojo,
Hay gente que dice tendenciosamente, pero subió el número de desaparecidos. Es falso. Ustedes pueden corroborar los números de desaparecidos, que además no pueden empatarse con los de homicidios, porque no todos los desaparecidos terminan en homicidios. Muchos de los desaparecidos terminan porque emigraron a otro país, sobre todo Estados Unidos. Otros aparecen a los días, otros se fueron con el novio o con la novia, otros escaparon del hogar, otros abandonaron el hogar, otros ancianos han sido encontrados perdidos en la calle. Es decir, hay una gran variedad de razones por las cuales desaparece una persona. Ahora que se han implementado teléfonos para llamar, se han implementado grupos especiales para ver el tema de los desaparecidos, la misma Fiscalía ha puesto una unidad especial para desaparecidos, el mismo gobierno está colaborando en esclarecer las cifras de desaparecidos y que la gente denuncia a los desaparecidos, uno esperaría que subiría el número de desaparecidos porque habría más denuncias. Y sin embargo ha bajado el número de desaparecidos. Es decir, que eso nos da tres cosas. Uno, de que sabemos de que cuando debería subir, por el hecho que estamos pidiendo que la gente denuncie, cuando antes probablemente no denunciaban por miedo, baja. Es decir, los desaparecidos han bajado. Número dos, no se puede empatar desaparecidos con homicidios porque son dos cosas distintas. Algunas veces terminan en homicidios, pero incluso cuando terminan en homicidios se suman a las cifras de homicidios. Ustedes lo han visto cuando hemos encontrado osamentas, por ejemplo. Incluso en septiembre tuvimos 143 homicidios, pero muchos de esos homicidios fueron osamentas que encontramos del año 2016 y año 2017. Es decir, eran personas que habían sido asesinadas en el año 2016 y en el año 2017, que se encontraron las osamentas y se cargaron al mes de septiembre. Entonces, no se puede empatar, e incluso la cantidad de desaparecidos que pudieran terminar, Dios no lo quiere, en homicidios, se suman a las cifras, y en todo caso, el número de desaparecidos reportado en octubre es muchísimo menor al que se reportó en octubre del año pasado, por ejemplo, o el que se reportó en mayo, el último mes del gobierno anterior. Entonces, las cifras de desaparecidos también han ido a la baja. Por lo tanto, también nos da otro elemento, y es que la reducción de homicidios, nadie puede pensar que algún grupo criminal lo esté escondiendo en desaparecidos, porque entonces hubiera incrementado el número de desaparecidos y no disminuido. Así que la disminución de homicidios es una disminución pura. Es decir, no solo en bruto, sino en neto, se ha reducido la cantidad de homicidios drásticamente, y este mes podemos decir que tenemos el mes con menos homicidios desde los acuerdos de paz, 112, y el promedio más bajo desde los acuerdos de paz, 3.6 diarios. Quiero dar un agradecimiento además a toda la gente que ha trabajado para esto, a los equipos de inteligencia que a veces no dan la cara y no tienen los laureles que se merecen, a la gente de los centros penitenciarios que ha hecho una gran labor, a la Policía Nacional Civil que arriesga su vida todos los días para darnos seguridad, a la Fuerza Armada también que arriesga todos los días su vida para darnos seguridad, y a la cooperación internacional y a todas las personas que han estado involucradas en la reducción de los homicidios. Y primero Dios, estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a continuar con altos y bajos como en todo, pero Dios quiera, vamos a lograr conseguir el país seguro, que es lo que todos anhelamos. Muchas gracias. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido.